Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Soy la doctora Isabel Mayordomo y en este vídeo vamos a continuar explicando la medicina tradicional china. Hasta el momento hemos visto ya los 6 órganos. Hemos visto el pulmón, el bazo, el corazón, el riñón, el pericardio y finalmente hemos visto el hígado. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a explicar el eje corazón, riñón. Es decir, vamos a ver la relación directa e importantísima que hay entre el corazón y el riñón. Este eje relaciona el energía superior con la energía inferior y es de gran importancia. Vamos a verlo. Estos dos órganos, corazón y riñón, comparten el mismo meridiano, es decir, la energía de estos órganos discurre por el mismo meridiano y es el meridiano Shaoyin. De manera que la energía de corazón discurre por el meridiano Shaoyin de la mano, cuyo momento de máxima energía es de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El chi pasa del meridiano de Shaoyin de la mano a el meridiano de su fu asociado, es decir, el meridiano de intestino delgado, que es Taiyang de la mano. Y de ahí pasará al meridiano de vejiga, que es el fu asociado a riñón. El meridiano de riñón es Shaoyin del pie, cuyo momento de plenitud energética es de 5 a 7 de la tarde. Así pues, la energía de corazón y riñón discurre por el mismo meridiano, Shaoyin, y pasa de uno a otro a través de sus correspondientes fus asociados, intestino delgado y vejiga. Sobre los meridianos, muy pronto empezaremos a hablar. Ya veréis qué interesante es. Dicen los textos clásicos chinos: el agua y el fuego no combaten entre sí. El fuego se encuentra arriba, en energía superior, protegido por los pulmones, mientras que el agua, que es riñón, se encuentra abajo, en energía inferior. Si el agua descendiese y el fuego ascendiese, no se relacionarían y no sería posible la vida. El agua tiene que moderar al fuego y el fuego debe calentar al agua. Y esto solamente se consigue con una íntima relación entre corazón y riñón. Esto es lo que se denomina el eje corazón-riñón, o lo que los clásicos chinos decían: el agua y el fuego no combaten entre sí. El corazón es fuego, el riñón es agua, según el ciclo de los Guxin, las 5 fases o 5 elementos. Teniendo en cuenta la teoría del yin y el yang, fuego es el yang en apogeo, mientras que agua es el yin en apogeo. De manera que corazón representa al yang en apogeo. Es el órgano, es el zang, que representa el yang en apogeo, y riñón es el órgano, es el zang, que representa el yin en apogeo. Por lo tanto, el corazón gobierna la sangre, que es de característica yin, mientras que el riñón gobierna el fuego ministerial, el fuego Mingmen, que en resumidas cuentas es el yang de riñón. Esto puede parecer una contradicción, porque si estamos diciendo que corazón es yang en apogeo, ¿cómo es que controla, que gobierna la sangre, que es yin, y viceversa, riñón, que es yin en apogeo, cómo es que gobierna el fuego de Mingmen, el yang de riñón, que es lo que da calor y energía para mover todos los órganos de nuestro cuerpo? Pues esto sencillamente es por las leyes del yin y el yang. Recordemos que en cada una de las fases, que en cada uno de los órganos siempre hay yin y yang. Nunca puede ser absolutamente yang ni absolutamente yin. El yang en apogeo tiene que regir, tiene que gobernar una parte yin para tener un equilibrio entre ambas partes. Bien, de esta manera, sangre y fuego ministerial son lo necesario
para garantizar la vida, puesto que sangre nutre e hidrata a todo nuestro organismo, y el fuego ministerial, el fuego de Mingmen, es el calor y la motricidad y la energía necesaria para activar todas las funciones fisiológicas y motrices de nuestro organismo. Así pues, una vez más vemos la importancia del eje agua, fuego, riñón, corazón, para garantizar el correcto funcionamiento de nuestros órganos y, por lo tanto, una vida plena y llena de salud. Volvemos al esquema del eje corazón-riñón. Ya hemos visto que el corazón pertenece a la fase fuego y representa el yang en apogeo. Por lo tanto, el corazón es el fuego imperial. Fuego porque pertenece a la fase fuego y porque es el yang en apogeo. Y también es imperial porque el corazón es el emperador de los órganos. Ahora, atención, no confundamos el fuego imperial que pertenece al corazón con el fuego de Mingmen o fuego ministerial que corresponde al riñón. Hay una diferencia muy importante. El fuego imperial es la energía yang del corazón para que éste, es decir, para que el propio corazón realice sus funciones fisiológicas. El fuego imperial actúa sobre el corazón, mientras que el fuego de Mingmen o fuego ministerial es lo que también se denomina fuego verdadero, porque este es el fuego, esta energía yang que necesita nuestro cuerpo para desarrollar todas las funciones fisiológicas y actividad motriz de nuestro cuerpo. Así pues, el fuego imperial actúa en el corazón y el fuego de Mingmen, fuego ministerial, actúa en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo. Bien, ¿y cuál es la función del fuego imperial? Pues, entre otras funciones, tiene la de suministrar yang al riñón. Calienta el yang del riñón. Hace descender yang desde el jiao superior, donde se aloja el corazón, al jiao inferior, donde está el riñón. ¿Y el riñón? El riñón hemos visto que es fase agua y por lo tanto yin en apogeo. Así pues, al riñón se le considera la raíz del yin. ¿Y qué tiene que ver esto con el eje corazón-riñón? Pues que el yin de riñón nutre al yin de corazón. El yin de riñón asciende hasta el corazón, refrescándolo e hidratándolo. ¿De acuerdo? Compensa el posible exceso de yang que pueda haber en el corazón, equilibrando pues el yin-yang de corazón. Es muy importante este equilibrio de descenso de yang de corazón a riñón y de ascenso de yin de riñón a corazón, para el buen funcionamiento de ambos órganos y por ende de todo nuestro cuerpo. Es relativamente habitual que haya vacío de yin de riñón en situaciones como cuando las mujeres alcanzamos la fase de menopausia en nuestra vida. En estos momentos es muy habitual sufrir un vacío de yin de riñón. Si hay vacío de yin de riñón, entonces no hay suficiente yin para refrescar el fuego de corazón, dando lugar a alteraciones de Alsen, porque hay calor en el corazón y por lo tanto hay estados de irritabilidad, de insomnio. También se manifiesta en forma de rubefacción malar, de palpitaciones, de sudoración nocturna, etc. Se debe a que el yin de riñón no puede nutrir al yin de corazón. Otra situación que puede dar lugar a una insuficiencia de yin de riñón y por lo tanto calor en el corazón, calor en exceso en el corazón, es las situaciones de miedo. El miedo altera nuestra fisiología, afecta a nuestros órganos, principalmente por el consumo de yin de riñón.
En el vídeo 93 explicamos cómo el miedo afecta a nuestra salud, según la medicina tradicional china. Aquí arriba os pongo el enlace por si queréis consultar este vídeo. El eje corazón-riñón también está relacionado con el Shen y el Jing. Shen y Jing son dos de los tres tesoros. Los tres tesoros, Sanbao, son Jing, Qi y Shen. Pues bien, el corazón es la morada del Shen y la Xue de corazón, la sangre de corazón, es la raíz del Shen. Y el Shen, recordemos que es la expresión emocional, mental y espiritual de cada persona. El riñón custodia el Jing y el riñón también es médula y mar de la médula, es decir, cerebro. Por lo tanto, el riñón nutre con el Jing a médula y a cerebro. Y el cerebro también es el soporte del Shen. Por lo tanto, el eje corazón-riñón es fundamental para que el Shen se pueda manifestar plenamente en todas sus capacidades. El eje corazón-riñón también está relacionado con dos funciones psíquicas, el Shen y el Zi. El Zi es nuestra fuerza de voluntad que necesitamos para que se lleve a cabo lo que el Shen determina, los objetivos que el Shen determina. El Shen se aloja en el corazón y el Zi se aloja en el riñón. Así pues, es muy importante el eje corazón-riñón, el equilibrio entre corazón y riñón, para que haya un equilibrio entre el Shen y el Zi. El Shen controla, regula la fuerza de voluntad y el Zi otorga fuerza de voluntad, otorga energía para que se lleve a cabo los objetivos que elabora el Shen. De manera que si el Shen está débil, entonces no habrá control suficiente sobre nuestra fuerza de voluntad y dará lugar a personas con carácter impulsivo, personas que actúan impulsivamente sin un control de pros y contras que regule su actitud o sus decisiones. Mientras que si el Zi está débil, da lugar a personas que son capaces de elaborar muchos objetivos muy interesantes y sin embargo no son capaces de llevarlo a cabo. Así pues, con esto vemos la importancia del equilibrio del eje corazón-riñón, porque también da lugar a un correcto equilibrio entre nuestra capacidad de elaborar objetivos y nuestra capacidad de llevarlos a cabo. Equilibrio entre corazón y riñón, equilibrio entre Shen y Zi. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al me gusta, que esto ayuda mucho al canal. Y también os agradeceré que compartáis el vídeo para que más personas lo puedan disfrutar. También os agradezco vuestros comentarios y sugerencias. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo vídeo.